Le invito para que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 143, y le voy a leer un versículo de este hermoso salmo. Cuando esté listo, diga amén. Son muy rápidos para la Biblia. Qué bueno. Dice el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo leo una vez más. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cierre un momento los ojos, por favor. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Queremos aprender de ti, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que podamos aprender y poner por obra lo que tú quieres para nosotros en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este texto que leímos nos habla acerca de la voluntad de Dios. El título de esta enseñanza es La voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Y qué no es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Es normal no comprender o no entender la voluntad de Dios? ¿O más que eso, es acaso posible comprenderla? ¿Puedo yo saber en realidad si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Que estoy en la voluntad de Dios? ¿Puede alguien ayudarme a discernir la voluntad de Dios? Todas esas y más son preguntas normales que cualquier cristiano serio, me refiero a un cristiano comprometido, un creyente comprometido, estudioso, atento a la palabra de Dios, tendrá que enfrentar en un momento u otro de su vida. Un famoso predicador ha dicho a manera de broma que para él es más fácil saber la voluntad de Dios para su esposa que para él. Pero la verdad es que muchos, si no la mayoría de nosotros, operamos y vivimos bajo este principio. Creemos saber lo que nuestra esposa debe hacer. Creemos saber lo que nuestros hijos deben hacer. Nuestros amigos, nuestros compañeros. Y tenemos siempre una palabra cuando vienen por un consejo, porque creemos que sabemos lo que deben hacer. Lo más difícil es siempre saber lo que yo debo hacer. ¿Quién puede ayudarnos a discernir esto? ¿En quién podemos apoyarnos? ¿O en quién podemos confiar? ¿Hay acaso algunos ejemplos de aquellos que anduvieron en la voluntad de Dios? Sí los hay. O por el contrario, hay algunos ejemplos de aquellos que se han apartado de la voluntad de Dios.
¿Es siempre la voluntad de Dios una sorpresa? Entiendo que el tema es muy profundo, difícil, y aun cuando recibimos mucha dirección, iluminación de parte de la palabra de Dios, hay mucho más que está lejos, más allá de nuestra humana comprensión. Benjamín Disraeli, quien fue un político, escritor y aristócrata británico, fungió como primer ministro de Inglaterra durante 2 términos. Lo dijo muy bien cuando expresó que ser consciente de que uno es ignorante es un gran paso hacia el conocimiento. La Biblia nos relata que Job habla precisamente acerca de su desconocimiento, acerca de su ignorancia, acerca de Dios. Mientras discutía con sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, y con esa clase de amigos, ¿quién necesita enemigo? Estos 3 supuestos amigos, quienes lo visitaban a causa de su condición, dice la Biblia que cuando llegaron y lo vieron, duraron días solo mirándolo. Era tan patética la condición de Job que no se atrevían a hablar palabra. Pero cuando hablaron, lo acusaban de ser el único culpable de lo que sufría. De tal forma que después de escucharlos un poco, Job ahí en el capítulo 16, en el verso 2, dice: consoladores molestos son todos ustedes. En pocas palabras, qué miserables consejeros han sido. Y después de escucharlos con paciencia, Job en el capítulo 9 responde, y casi podemos verlo allí, desesperado, molesto, frustrado, clamando, diciendo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con Él, no le podrá responder una cosa en 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se ha endurecido contra Él y ha salido ileso? Él arranca los montes con furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí Él arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Y creo que todos los que estamos aquí, en más de una ocasión, nos hemos sentido tentados a levantar el puño contra Dios y decirle: ¿qué haces, Señor? Cuando un hijo, un padre, un esposo es secuestrado y brutalmente asesinado, exclamamos: Dios mío, ¿de qué se trata esto? Cuando un niño jovencito de pronto es afligido con una enfermedad mortal, seria, grave, no es fácil quedarse sin preguntarse o sin preguntarle a Dios: ¿qué está pasando, Señor? Buscamos una respuesta coherente, razonable para nuestra forma de pensar. Cuando una madre joven es sometida a una operación sencilla, diríamos casi de rutina, y de pronto surgen complicaciones y muere, y decimos: Dios, ¿qué estás haciendo? Sin embargo, esto es algo
más allá de nuestra capacidad para entender. Es insondable, inexplicable desde nuestro punto de vista humano. Hay muchas cosas en esta vida que están más allá de nuestra comprensión. Yo no puedo explicar los planes de Dios para usted o para su familia. No puedo, es imposible. El salmista lo expresa elocuentemente en el Salmo 139, los versos 1 al 3 dicen así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Claramente quiere decir que Dios escudriña, puede ver, puede leer nuestros pensamientos y nuestro caminar. Conoce nuestras esperanzas, nuestras intenciones, la desobediencia, nuestras inclinaciones, las decisiones, la indecisión, las motivaciones, incluyendo las palabras que pensamos, pero no decimos. Las conoce todas, todas. Él las sabe. Y continúa el salmista: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dicen los versos 4 al 6. Parece ser que David está diciendo: puedo ser tu hijo, Señor, y puedo escribir la música, tu música, y puedo ser el rey de tu pueblo, pero Señor, tus pensamientos están más allá de mi comprensión. Sencillamente me son insondables. No los puedo comprender y menos explicar por qué haces las cosas. Porque es que en una familia un hijo toma un camino y el otro toma otro que lo conduce a un sendero de maldad y de pecado. No puedo entenderlo. Porque una pareja se divorcia después de 6 meses de casado y otra pareja dura 60 años. No lo sé. No lo sé. Porque algunas personas son llamadas a servir en una posición humilde, modesta, anónima y difícil, mientras que otros son llamados a servir en una posición destacada, sobresaliente, rodeado de comodidades, de buenas cosas y de gran apoyo. No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal conocimiento es demasiado difícil para mí, no lo puedo comprender. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todas estas cosas y muchas más jamás podremos entenderlas en esta vida, muy a pesar de que escudriñemos o de cuánto escudriñemos la palabra de Dios. Nunca podremos verlo todo claramente, ni podremos jamás responder a todas las preguntas, a todos los interrogantes. Lo que nos queda como hijos de Dios, es la única alternativa, es aceptar que mucho de lo que sucede en nuestra vida y en nuestro alrededor debemos aceptarlo por fe. Las respuestas no están a la vuelta de la esquina, no. Y si nos dejamos controlar por estas tensiones, no podremos avanzar. Sencillamente lo que sucede, que está más allá de nuestro entendimiento, es así porque así lo planeó Dios, nuestro Padre Celestial.
Porque de otra manera, dígame, ¿quién de ustedes o de nosotros podría explicar el incendio que sucedió allá en Hermosillo, Sonora, en la guardería donde murieron calcinados 38 niños y más de 100 sufrieron quemaduras graves, robándole sus sueños, sus ilusiones, su futuro, no tan solo a los pequeños, sino también a los padres? Dígame si sabe por qué permitió un Dios amoroso, misericordioso, que hace todas las cosas bien, una tragedia como esta. En nuestra mente nada de lo que ocurrió se adapta a la concepción de lo que es bondad, amor, misericordia de Dios. ¿Cómo pudo ocurrir semejante barbaridad? ¿Podría ser todo eso parte de su plan? Pudiera ser que en esa extraña revelación de su voluntad no hemos dejado suficiente espacio para el mal que Dios permite. Job mismo le pregunta a su esposa lo mismo que ahora yo le he preguntado a usted. ¿Recibiremos solo el bien de parte de Dios y el mal no lo recibiremos? Es un misterio. Debido a que nosotros pensamos limitadamente basados en cómo vemos las cosas y cómo evaluamos la justicia, cómo medimos, calculamos la bondad, de pronto olvidamos que Dios es el alfarero y nosotros solo el barro. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Él es el amo, nosotros los siervos, los criados. No importa cuán educados seamos, no importa cuánto poder o influencia podamos pensar que tenemos, no importa cuánto tiempo hayamos caminado con Él, tampoco importa cuán importantes podamos imaginar que somos en sus planes. Si alguien pudiera pensar que es importante, nada de eso nos califica para entender, para captar la más mínima partícula de lo que Él hace, por qué lo hace y cómo lo hace, cómo lo decide. Isaías 55 versos 8 y 9 dice claramente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El apóstol Pablo también lo entendió bien cuando escribe en Romanos 11, los versos 34 y 33 y 34, y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y a veces cuando se trata de servir a Dios, queremos servirles solamente en la capacidad de consejeros, como si Él necesitara nuestro consejo. ¿Quién le sirvió de consejero? ¿Quién? En una obra antigua llamada De Principis, o acerca de principios, que escribió el teólogo del siglo II llamado Orígenes, considerado padre de la iglesia de Grecia, porque en esa área fue donde predicó y donde pastoreó, subraya los versos que el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, escribió. Y dice así, cito lo que él dice: Pablo no dijo que los juicios de Dios eran difíciles de comprender, sino que no podían ser comprendidos en absoluto. Él no dijo que los pensamientos de Dios eran difíciles de descubrir, sino que eran imposible descubrirlos. Continúa Orígenes diciendo: por mucho que alguien pueda avanzar en esa búsqueda y hacer progreso a través de un estudio intenso y minucioso, aun cuando su mente es ayudada, iluminada por la gracia de Dios, jamás
jamás podrá alcanzar la meta final de su búsqueda. Fin de la cita. Nunca podremos entender a Dios. Nuestra mente es finita, como el cerebro de un mosquito, comparado con la grandeza del universo. Eso me recuerda una historia curiosa, una analogía. Cuenta la historia que un niño de 6 años se le había encargado, se le había dado la tarea de dibujar cualquier cosa que quisiera. Cuando todos los demás niños de la clase ya habían terminado sus dibujos, él estaba todavía haciendo el suyo. Finalmente la maestra se le acerca y viniendo por encima, viniendo y llegando por atrás de él, mira sobre su hombro para ver lo que está haciendo y le dice: Juanito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás dibujando? Y Juanito le responde: estoy haciendo el retrato de Dios. Tienes que recordar, dice la maestra, que nadie nunca ha visto a Dios. Nadie sabe cómo es Él. Y Juanito contesta sin voltear y dice: bueno, pues lo sabrán y lo conocerán cuando yo haya terminado. Qué cosa tan sencilla, pero imposible. Lo admirable es que aún en medio de esa desilusión, de la sorpresa del misterio que envuelve a la voluntad de Dios, usted podrá descubrir en su palabra que Dios es confiable y que es fiel. Y la verdad, cuánto necesitamos esto en estos tiempos de relativismo y vacilaciones. Tiempos llenos de palabrería hueca y de emocionalismo. En medio de tanta confusión, es Dios quien ha preservado la verdad escrita en su palabra. Y es el Señor también quien nos enseña que Él tiene el absoluto derecho de hacer lo que le plazca con nosotros. Y Él, por supuesto, no necesita darnos absolutamente ninguna explicación de lo que hace o por qué lo hace. El alfarero trabaja con el barro sin preocuparse de este. No necesitamos tener todas las razones y Él no nos tiene por qué decir todo. Habiendo nacido en Tlaquepaque, cuando yo era niño, si usted tocaba en cada casa, usted iba a encontrar a la gente trabajando con el barro. Mi familia también trabajó con el barro un tiempo. Y el alfarero trabaja con el barro y nunca se preocupa del barro, ni tampoco le pide permiso de convertirlo en cazuelita o en jarro o en lo que sea, lo que él desee. Y así es Dios con nosotros. Tiene ese absoluto derecho. Y a la primera faceta de la voluntad de Dios es lo que los teólogos llaman su voluntad decretal, es decir, su voluntad soberana. Lo que Él ya ha determinado desde el principio de los tiempos y lo ejecuta de manera incondicional, inalterable o inmutable, perfecta y eterna. La ejecuta de manera incondicional, inalterable o inmutable, perfecta y eterna. A esta faceta de su voluntad es a la que se refiere Job cuando escribe ahí en su libro: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites los cuales no pasará, dice Job 14 versos 1 y 5. Y lo que las palabras de Job nos dicen es que la voluntad decretal de Dios, su voluntad soberana, sigue su curso tal y como ha sido diseñada por nuestro gran Dios. Este aspecto de la voluntad de Dios es algo que nosotros no podemos predecir. Solo podemos saberlo después
de los eventos, después de que ya han pasado las cosas, es cuando nosotros podemos saberlo. Y hay ocasiones en que su voluntad decretal o su voluntad soberana nos toma por sorpresa. El primer ejemplo que le doy es cuando usted va y le hacen una resonancia magnética y usted lleva los resultados al doctor y el doctor le dice, aquí hay un tumor. Y usted no sabía que existiera. Y puede preguntarse por qué. Pero es la voluntad soberana de Dios. O cuando una esposa de 47 años informa a su esposo con una grande sonrisa mientras comen la cena y le dice, mi amor, vamos a tener otro bebé. Cuando su hijo menor ya está en la prepa. Híjole. La voluntad soberana de Dios. O cuando la bolsa de valores se desploma al nivel más bajo en muchos años. Mire usted, para algunos, incluso cristianos, pareciera que el Dios que nos formó está demasiado distante, demasiado lejano como para ocuparse de los detalles más pequeños de la vida en este viejo planeta. Pero pensar así es un error. Porque su plan misterioso sigue su curso inexorablemente, tal y como está previsto por Él, exactamente como Él lo ha decretado, nada más, nada menos. No se crea que el mundo está girando sin control alocadamente allá en el espacio sideral. Claro que no. Tampoco crea usted que usted y nosotros y yo estamos en esta tierra a merced de un destino ciego, caprichoso y arbitrario. No. Cuando Dios crea el mundo, cuando Dios diseñó, colgó a las estrellas en el firmamento, también le fijó el curso, así como su plan perfecto para la humanidad. Obviamente no todo el mundo cree esto. Para algunos esta creencia es perturbadora, para otros incluso repugnante. Y esa es la razón por la que van y buscan otros dioses y los confeccionan de acuerdo a sus deseos. Dioses que puedan controlar para servirlos, para adorarlos a su antojo y a su albedrío. Que no les exigen lealtad, ni veneración, ni nada, porque no piensan, no hablan, no ven y no existen, sino en la mente de aquel que los hizo. Escuche bien, hay un solo Dios y Él es el responsable y garante de su plan soberano decretado desde antes de la fundación del mundo respecto a esta tierra. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo soy Jehová que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Jehová el creador, dice Isaías 45, versos 5 y 7. Él es quien declara a través de la pluma de Isaías otra de esas inexplicables cosas. Yo no sé por qué razón un tornado destruye un barrio completo, pero deja intacta una casa en medio de él. No lo sé. Lo que sí sé es que a pesar del desastre, el plan perfecto de Dios no se ve frustrado ni alterado. O es así, o entonces Él no es Dios. Porque mire usted, el Señor no está sentado en algún balcón del cielo preguntándose qué sucederá después. No, ese no es el Dios de las Escrituras. Aunque bien es cierto que nosotros no podemos comprender ni explicar el porqué de esa pregunta antiquísima, lo que sí sabemos es que la Biblia dice que a Dios no lo toma por sorpresa ningún desastre, ningún evento.
Todos de alguna u otra manera forman parte de su voluntad soberana. Muy difícil de entender. Y yo sé que todos en alguna parte de nuestra vida, en algún tiempo, hemos batallado con esto, porque no alcanzamos a comprender lo que está sucediendo, por cuanto tenemos una mente finita, pequeña. Pero le doy un consejo sencillo: mejor renuncie a tratar de entenderlo, porque aunque para nosotros su plan, su voluntad y su propósito nos parezcan injustos, inhumano, ilógico y carente de compasión, tal vez lo vemos así debido a que estamos viviendo en el aquí y ahora y carecemos de una perspectiva vertical. Sí, lo vemos de esta perspectiva vertical, y de hecho a veces nos irritamos y nos enojamos en contra de Dios y reñimos con Él. Isaías nos advierte acerca de esto. Isaías 45, los versos 9, 12 y 13 nos lo dicen: ay de aquel que pleitea con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto, es decir, de carbón, entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo hace: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos o asas? Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Son mis propias manos las que han desplegado, extendido los cielos, y yo soy quien ha dado órdenes a todo su ejército. Yo lo levantaré en justicia y enderezaré, es decir, allanaré todos sus caminos. Yo, Jehová. Le confieso que hubo tiempos en mi vida cuando era muy joven, cuando declaraciones como estas de parte de Dios me daban coraje, me irritaban, me caían mal, me ofendían. Y no fue sino hasta que Dios trató conmigo y me hizo renunciar a mi perspectiva horizontal, que logré tener consuelo en la voluntad soberana de Dios. Poco a poco esa conciencia comenzó a fijarse en mi mente y en mi corazón, dándome confianza en vez de temor, porque eso es lo que nos enoja, que no tenemos control de nada. Es Dios quien tiene el control y no nosotros ni nadie más. Y Él jamás ha renunciado al control de la tierra. Mire usted, la voluntad de Dios, o el tema de la voluntad de Dios, está entretejido a través de todo el tapiz de la verdad de Dios, tal y como lo revelan las Escrituras. Y así como lo vimos en Isaías, el apóstol Pablo también lo escribe en el libro de Romanos, cuando escribe ahí en Romanos 8, de los versículos 28 al 30, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Claramente podemos ver que el apóstol Pablo se refiere a que la voluntad decretal, la voluntad soberana de Dios está obrando en nuestra vida, independientemente de nuestras circunstancias, de nuestros dolores, de nuestro pasado, de nuestro presente, o lo que podamos percibir como nuestro futuro. Él está eliminando todo aquello que no conviene a nuestra vida, llevándonos a obtener el carácter de su Hijo Jesucristo. Se dice que en cierta ocasión le preguntaron a un famoso escultor cómo podía tallar la cabeza de un león utilizando un enorme bloque de mármol. Y su respuesta fue:
Sencillamente, elimino todo aquello que no se parezca a la cabeza del león. Así de fácil. Elimino todo lo que no se parezca a la cabeza del león. Y si usted ve un bloque de granito, de mármol, pues no tiene forma. Pero para los ojos del escultor, ahí está. Y asimismo, Dios trabaja continuamente en nuestro ser, eliminando todo aquello que no se parece a Cristo. Cosas como la impaciencia, como la ira, como la envidia, como el orgullo, como la maledicencia, como la amargura, como todos esos impulsos de nuestras emociones que en vez de acercarnos nos alejan de nuestro Padre. Y Él lo hace para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es su plan perfecto, predeterminado, y Él está consagrado a ese plan. Y a Él jamás se le agotan las ideas creativas, no se le acaban. Salmo 138, el verso 8, dice claramente: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cree usted que alguien lo pueda disuadir de lo contrario? Entonces, ¿puedo yo saber cuál es la voluntad decretal soberana de Dios para mi vida? Sí, claro. Pero solo después de que los eventos hayan sucedido, no antes. Ahora usted sabe que fue la voluntad predeterminada de Dios de que usted naciera de ciertos padres. Mi madre está aquí, ahí arriba. Dios predeterminó que yo fuera su hijo, que naciera en cierto lugar. Nací en Tlaquepaque. A lo mejor usted dice: ¿por qué no nací en la casa de Windsor, en Inglaterra? ¿O por qué no nací con los ojos azules o violetas, qué sé yo? Pero Él predeterminó que naciera bajo ciertas circunstancias, que usted naciera del sexo masculino o femenino. No hay ningún otro sexo. No crea lo que la gente o los científicos dicen. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Él no hace cochinadas. No le hace que hable en la oficina y diga que lo ofendí. No me importa. Quien dice eso es Dios. También determinó que tuviéramos ciertos rasgos. Mire, yo soy chaparrito. No hace mucho tiempo mi esposa y yo, mientras viajábamos, venía un señor en el avión para tomar su asiento, y era un señor enorme, como de 2,5 metros parecía, y de repente, queriendo entrar, se dio un tope enorme que hasta yo lo tuve que detener porque se caía. Y lo miré y le dije: ya ves, hay pocos beneficios de ser chaparrito, pero mira. También determinó que tuviéramos ciertas experiencias, ciertas situaciones, ciertos maestros, accidentes, etcétera, etcétera. En otras palabras, si usted ve y analiza todo lo que le ha sucedido en la vida hasta hoy, ha sido parte de la voluntad predeterminada de Dios para su vida, y ha sucedido porque Él preordenó, determinó soberanamente que así fuera. Bueno, ¿y del futuro? ¿Puedo yo saber algo? ¿Puedo conocer alguna parte de la voluntad predeterminada de Dios o predeterminada de Dios para mi vida futuro? Sí. Solo hay 2 cosas que usted puede saber. Una es su posición espiritual, y 2, su destino eterno. Si Dios no sabe que usted iba a creer en Él, entonces no es Dios. Porque en su anticipado conocimiento de todas las cosas, de manera irrestricta, de manera perfecta y de manera eterna, Él sabía que usted iba a creer en Él, que usted iba a rendir su vida a Él, y que usted le iba a llamar Padre, e iba a lavar sus pecados en la sangre preciosa de su Hijo, y por consecuencia iba a tener la seguridad de estar con Él un día, y su futuro eterno estaba garantizado. Yo sé a dónde voy. Ojalá que usted también.
El resto de su futuro le estará oculto hasta que las cosas vayan sucediendo. Si usted no es casado o casada, su esposo, ¿quién será? Su carrera, el lugar donde pasará sus últimos días, sus enfermedades, su jubilación. Aparte de su posición espiritual y su destino eterno, nada más de lo que le sucederá en su vida podría usted o nadie en este mundo predecir con absoluta certeza. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Con este verso yo descanso de la gran interrogante del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Especialmente cuando recuerdo que incluso la muerte de Jesús fue parte de la voluntad predeterminada, soberana de Dios. Él instituyó, Él urdió el plan de salvación desde el principio de los siglos. Él sabía que el mundo iba a llegar a una situación donde estaba lejos de Dios y condenado al infierno y a la muerte. Y fue por eso que en el plan perfecto de Dios diseñó que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, a este mundo, y muriera por cada uno de nosotros. Esa es la parte de la voluntad predeterminada de Dios, según Hechos 2, versículos 22 y 23. Pero continuemos. Mientras que la voluntad soberana de Dios está en mayor grado oculta para nosotros hasta después de que suceden las cosas, hay otro aspecto de su voluntad que es muy claro para nosotros. Los teólogos lo llaman la voluntad perceptiva o revelada de Dios. La voluntad perceptiva o revelada de Dios. Y como su nombre lo indica, esta faceta de la voluntad de Dios indica claramente que Dios ha elegido revelar algunos aspectos de su voluntad en su palabra. La voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer. Por ejemplo, debido a la voluntad revelada de Dios, podemos saber que es la voluntad de Dios que usted no robe, que amemos a nuestros enemigos, que seamos fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que respetemos a nuestros padres, que oremos los unos por los otros. Hay una lista interminable de cosas que a través de la voluntad revelada de Dios podemos saber y percibir. Pero uno de los principales encargos que Dios nos hace es que debemos ser santos como Él es santo. Y esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su palabra, así como en nuestra conciencia y en nuestro corazón. En ambas dos, Dios ha escrito su ley moral para la humanidad, para el hombre, y por tal motivo ningún hombre tiene absolutamente ninguna excusa. Luego entonces estas leyes son vinculantes. Qué bonita palabrita, ¿qué significa? Vinculante es un término jurídico legal. Significa que ya sea un procedimiento o un documento, este impone una obligación efectiva a quienes están sujetos a ese gobierno, a ese régimen, pero añade una advertencia: es inapelable. Por lo que sin excepciones nos hace y somos responsables cuando desobedecemos sus leyes. Mire usted, el entendimiento y la comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios reconoce, sí, que si bien tenemos la habilidad, la capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios, no tenemos ningún derecho de hacerlo, de desobedecerle, y por lo tanto no hay excusa para nuestro pecado.
Y no me salga como un hombre dijo, bueno, es que a lo mejor ya estaba escrito que yo me perdiera. Yo le dije a Dios, si no quieres que cometa fornicación, pues que choque en el camino allá. Orejas de papalote. ¿Dónde tiene la mente? Yo no quería robar, pero estaba tan fácil. No hay excusa. No podemos afirmar que al elegir el pecado estamos cumpliendo simplemente el decreto soberano de Dios. No. Judas estaba cumpliendo la voluntad soberana de Dios al traicionar a Cristo, al igual que los romanos que le crucificaron. Sin embargo, esto no justifica sus pecados. Los romanos no eran menos perversos o traicioneros, y ambos fueron responsables de su rechazo a Cristo. Dice Hechos 4, 27 y 28. Así que a pesar de que en su soberana voluntad Dios permite que suceda el pecado, aún somos responsables ante Él por el pecado que cometamos. Entienda esto, la soberanía de Dios no significa que estoy liberado de mis responsabilidades. No significa que no debo de tener interés en lo que sucede en el mundo, no. Ni tampoco que no debo de preocuparme de tomar decisiones. Es que ya todo está predeterminado. Esa es la filosofía del fatalismo, que enseña que todo está predeterminado y que no hay nada que nosotros podemos hacer para desviar las cosas. O que no debo de preocuparme por el destino eterno de mi familia. No, no significa nada de eso en absoluto. Tenemos que encontrar el balance en la palabra de Dios, y si lo hay. Uno de los mejores teólogos del siglo pasado, llamado A.W. Tozer, escribe al respecto y dice así, escuche, cito: Dios ha decretado soberanamente que todo hombre debe de ser libre de tomar decisiones morales. Y el hombre desde el principio ha cumplido con ese decreto de Dios, eligiendo entre el bien y el mal. Cuando el hombre decide hacer el mal, no se opone con eso a la voluntad soberana de Dios, antes la cumple. Toda vez que el eterno decreto no ha decidido qué elección debe hacer el hombre, sino que el hombre es libre para hacer la que quiera. Fin de la cita. Escúcheme bien. La elección asombrosamente incluye también nuestro destino eterno. Claro que Dios nos ha dado el privilegio de elegir, sí. Podemos, por tanto, elegir en favor de o en contra de. Lo que no podemos elegir son las consecuencias. No podemos elegir las consecuencias. Si elegimos contra la persona de Jesucristo, nos involucramos en el cumplimiento del decreto divino del castigo eterno. Si por otro lado decidimos o elegimos a favor del Señor Jesús, entonces heredaremos todas las recompensas del cielo, la bendición del perdón de los pecados y la eternidad con Cristo. Dios reina, y su forma, su modo de actuar, de obrar es siempre perfecto, recto, santo. A Él sea la gloria. La otra esfera, la tercera esfera de la voluntad de Dios, es su voluntad permisiva. Esta representa lo que Dios permite. Por ejemplo, Dios permitió que Job experimentara el dolor, el sufrimiento. No fue Dios quien lo causó, como algunos piensan. Él solo lo permitió. La Biblia nos enseña que Satanás se presentó delante de Dios y acusó a Job de ser una de esas personas a las que Dios había sobreprotegido enormemente. Y le dice: ¿quién no confiaría en Dios, que protege a su siervo de todo mal? Pero toca a Job, toca su vida, toca su familia, toca su salud, toca sus posesiones, y te aseguro que te va a maldecir en tu cara.
Muy bien, dijo el Señor, te permitiré hacer todo eso. Mire usted, yo no sé por qué Dios hizo eso. Desde mi perspectiva, no sé la suya, no hay nada allí que yo pudiera llamar justo o misericordioso. No lo era. Eso es parte de su misteriosa voluntad, pero yo no soy Dios, solo soy barro. Él es el alfarero. Sin embargo, debemos de admitir que cuando leemos la historia completa de Job, vemos cuántas cosas maravillosas aprendió él a través de esta prueba de dolor y de sufrimiento. De tal forma que al final de su libro, en el capítulo 42, versos 1 al 3, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Como resultado de ello, generación tras generación, el nombre de Job ha sido sinónimo de paciencia. Otro ejemplo de la voluntad permisiva de Dios es lo que le pasa a usted hoy. No es el azar, no es algo caprichoso de la naturaleza, sino es la voluntad permisiva de Dios. Así como en el tiempo de la iglesia primitiva, Dios permitió que el apóstol Pablo y Silas fueran encarcelados y fueran azotados salvajemente. Pero la Biblia nos dice que ellos lo tenían por gozo y a la medianoche cantaban alabanzas a Dios. El carcelero debe haber pensado: están locos de remate. ¿A quién se le ocurre cantar mientras está en un cepo, en un lugar terrible, lleno de escoria, lleno de suciedad y ratas y tantas cosas, y todavía puede cantar después de haber sido azotado y ensangrentado y adolorido? La voluntad permisiva de Dios. ¿A poco cree que el apóstol Pablo escribió más de la mitad del Antiguo Testamento teniendo como parte de ayuda a un coro de 2000 voces y una orquesta sinfónica? No. Lo que el apóstol Pablo escribió, lo escribió en el mismo infierno, en medio de un sufrimiento atroz. La voluntad permisiva de Dios. Otro ejemplo se encuentra en Segunda de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe usted? Esto encabeza la lista de deseos del Señor. Dios quiere que todos vengan, que todos procedan al arrepentimiento y que nadie perezca. Pero la realidad es de que no todos se arrepentirán. Algunos jamás lo harán. Hay gente en este lugar que tiene 30 años viniendo. Se sabe todos los cantos. Levanta sus manos, incluso llora. Y podría darle el mensaje de salvación tal vez mejor que alguno de nosotros. Pero su corazón no ha sido entregado a Cristo. Por lo tanto, está lejos de Dios. Conoce a Dios de manera intelectual, pero no en su corazón. Dios quiere que todos vengan, que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo también dijo a ese efecto: todo lo he hecho para poder por todos los medios salvar a algunos. Dice 1 Corintios 9, los versos 19 al 22. Pablo sabía que no todos serían salvos.
no todos serían salvos. Pero el plan de Dios es incondicional, inalterable, inmutable, perfecto y eterno. Sin embargo, algunos prefieren las tinieblas y por eso se negarán testarudamente a volverse a Cristo para su salvación. Charles Spurgeon, uno de los más grandes bautistas de antaño, predicador de la gracia soberana, lo expuso muy bien cuando dijo: si Dios hubiera puesto una raya blanca en la espalda de cada uno de los elegidos, yo me pasaría todo el tiempo en Londres recorriendo las calles y levantando las camisas de todo mundo. Eso haría. Pero como dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces yo les predico a todos. Y eso es lo que hacemos en Casa de Oración. Yo no tengo idea quién va a creer o quién va a rechazar el Evangelio, pero debe ser predicado. Dios no quiere que nadie perezca. Él no es el autor del pecado, aunque sí lo permite. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a su pueblo de diferentes maneras para hacerles saber su voluntad. Dios utilizaba acontecimientos milagrosos, en tres formas hablaba. Uno de ellos eran los milagros para revelar su voluntad. El milagro de la zarza ardiente. Moisés caminaba y de repente vio una zarza, pero lo curioso es que la zarza no se consumía. Seguía ardiendo, y eso hizo que Moisés se detuviera y escuchara la voluntad de Dios. ¿Qué tal el milagro del Mar Rojo? ¿Cómo supo Moisés que él y el pueblo deberían de cruzar el Mar Rojo? El mar se abrió en dos, milagrosamente formando un camino, una vereda en seca para ellos. Él hablaba a través de los milagros, pero también habló a través de sueños y visiones para mostrar su voluntad. Abraham tuvo visiones, José tuvo sueños, pero también hablaba, revelaba su voluntad a través de la revelación directa. Manifestaba su voluntad a los profetas, sus siervos, quienes a su vez comunicaban la voluntad de Dios al pueblo. Amós, haz esto. Isaías, di esto. Jeremías, ve allá. Y los profetas hablaban como oráculos de Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué curioso. Fíjese usted que la palabra griega que se utiliza para inspirados es la palabra feró, con acento en la E. Significa ser movido a otra parte por el poder de uno mismo. Este es un término náutico utilizado para las embarcaciones que no tienen timón ni velas, que son arrastradas por los vientos y que están a merced de las olas y las corrientes. Aquí la palabra de Dios utilizada para los profetas, quienes eran movidos no por su propio poder, sino por el poder de Dios, mientras Él hablaba a través de ellos y les revelaba su voluntad. Hoy en día, la palabra de Dios proporciona toda la luz que podamos necesitar para conocer a Dios. El predicador cristiano, aunque muchos digan otra cosa, no recibe ni se le da ninguna revelación nueva, ninguna revelación original, sino que nuestra tarea como predicadores es anunciar, predicar, enseñar, aclarar, expandir la revelación que fue entregada una vez a todos, como dice Judas en el versículo 3. La fe una vez dada a los santos. Escúcheme bien, la palabra de Dios y la voluntad de Dios están conectadas de forma inseparable. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Aprenda la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es la revelación final de Dios hasta que Él envía a su Hijo por nosotros y nos lleve al cielo para estar con Él. No hay otra revelación. Punto. Por eso es que debemos tener sumo cuidado. Podemos fácilmente llegar a preocuparnos, incluso obsesionarnos con encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, si la voluntad que estamos buscando es su voluntad decretada, secreta, oculta, estamos en una búsqueda necia, por cuanto Dios no ha querido revelarnos este aspecto de su voluntad. Lo que debemos tratar de conocer es la voluntad perceptiva, la voluntad revelada de Dios. La marca verdadera de la santidad es cuando deseamos con todo nuestro ser, con cada fibra de nuestro corazón, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en su palabra, revelada en las Escrituras, y que se resume en su palabra cuando dice: sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra responsabilidad es obedecer a la voluntad revelada de Dios y no especular sobre lo que su voluntad oculta podría haber sido para nosotros. Y si bien debemos tratar de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, debemos recordar y nunca olvidar que el Espíritu Santo nos conduce principalmente hacia la rectitud y a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que nuestra vida glorifique a Dios. Dios nos llama a vivir nuestra vida de toda palabra que sale de su boca. Así dice su palabra, y Él hablando. Y para conocer su voluntad debemos sumergirnos en la palabra de Dios escrita, saturar nuestras mentes con ella, orando que el Espíritu Santo nos transforme a través de la renovación de nuestras mentes, para que el resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecto, es decir, la voluntad de Dios. Y finalmente, solo cuando lleguemos con Cristo, como decía un sabio profesor de teología que ya está con el Señor, cuando nos mudemos de esta esfera muy restringida y limitada y nos mudamos o nos vayamos a ese extraordinario panorama donde podremos observar la escena total, y que excelente será ese día, entonces todo habrá obrado para bien. Todo habrá obrado para bien, incluidas las tragedias, incluidas las calamidades, incluidas las aflicciones, incluidas las enfermedades, los padecimientos, las llamadas muertes prematuras, los defectos de nacimiento, las enfermedades congénitas. Todo se pondrá claro. Y podremos ver y saber que el plan de Dios siempre era perfecto, correcto, santo, porque Él es Dios soberano. Póngase de pie. Ayer, al finalizar el servicio de la noche, vino una mujer. Traía su corazón, por lo que supongo que era su primera vez, y me dijo: pastor, ¿usted sabía que yo iba a venir? Le dije: no, pero Dios sí. Y la manera como me abordó, la miré y le dije: usted está lejos de Dios. Y empezó a llorar. Me dijo: es que estoy enojada con Dios. Cuando el hombre se enoja con Dios y lo culpa de todos sus sinsabores, realmente lo único que hace es cortar de raíz la única fuente que tiene de ayuda para su alma. Y después de unos minutos de plática, ella pudo hacer las paces con Dios. Yo no sé qué le aflige
o qué preguntas tenga en su corazón que no hayan tenido respuesta después de escuchar esta enseñanza. Pero Él es soberano y no nos tiene que dar ninguna explicación por lo que hace o cómo lo hace o con quién lo hace. Lo único que podemos hacer como hijos suyos es entrar en su reposo, como nos enseñaba el pastor Chuy. Es entender que como soberano tiene ese derecho, pero en su palabra nos da paz, nos da sosiego, nos da consuelo y nos ayuda a seguir caminando firmemente hasta ese día en que le veremos cara a cara. Si usted aún no halla la paz con Cristo, no se vaya sin obtenerla. No se necesita nada escandaloso, sencillamente una oración de fe y de arrepentimiento es lo que basta. Y Dios lo ve y lo escucha y lo conoce por nombre. Y Él quiere bendecirnos, darnos su paz y su consuelo. El gozo que trae el saber que mis pecados han sido perdonados y que tengo en Cristo la garantía del reino de los cielos con Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Porque ahora puedo comprender mejor tu voluntad para mí. Tu voluntad es mi santificación, que me aparte de toda maldad. Tu voluntad es que yo rinda mi vida a ti, que rinda mi voluntad a ti y que te reconozca como mi hacedor, con todo el derecho que tienes para hacer lo que quieras conmigo. Moldéame, Señor. Si es necesario, deshazme y vuélveme a crear. Crea en mí una vasija que honre tu nombre, para que otros glorifiquen a Dios cuando vean mi forma de vida. Bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar. Seguro estoy que has hablado al corazón de muchos y les has dado consuelo, entendimiento, has acariciado su corazón y les has visitado en lo más profundo de su ser. Gracias por estos tiempos que nos has regalado y por el toque de tu mano santa. Sigue con nosotros mientras transitamos por esta vida, por este mundo, que aunque muchos digan que no tiene control, sí lo tiene. Tú nunca has abdicado, tú nunca has entregado el control a nadie más. Todo sucede de acuerdo a tu plan perfecto y soberano. Y por eso te adoramos y nos rendimos a ti postrados para bendecirte. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. Gracias, Señor.